el origen de la música. No sé. Me encanta, me encanta. ¿Estamos en tu semana? Estamos, a ver, en mi semana. Primero quiero decir una cosa. Te voy a agradecer tu enorme generosidad para con la psoriasis y conmigo. No, porque al contrario. siempre nos da el aire para poder hablar de esto. Desde el año 2006, por ley de acá de la Ciudad de Buenos Aires, la cuarta semana de octubre es la semana del enfermo de psoriasis. Y el 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis. Y en realidad para mí es como que todo el año es... No, por supuesto, los 365 días. Pero hay un punto interesante en todo esto, ¿no? Que vos me decís, te agradezco. Yo te agradezco a vos, porque en realidad, como médico y como comunicador a lo que me dedico, lo que he estudiado, tenemos ignorancia muchas veces los médicos porque no sabemos todo. Y obviamente los que hacemos alguna especialidad, como por ejemplo la mía, que es una especialidad quirúrgica, un traumatólogo, un oftalmólogo, algunos, quizás desconocen un poco o bastante acerca de la psoriasis. Y yo aprendí a conocer mucho de psoriasis a través tuyo, y uno pensaba siempre que era una enfermedad de la piel. De la piel. ¿No? Y que quizás con cremas se podía solucionar y que la problemática no era tan importante. Sin embargo, a través tuyo aprendí mucho, aprendí desde lo médico, aprendí de vos como paciente, de la actitud que tienen ustedes y vos liderando a EPSO. Yo sé que no te molesta que diga esto, pero le has dado una visibilidad a la condición de paciente con psoriasis visible, y nos hace bien a todos porque como sociedad vamos aprendiendo, nosotros los médicos también aprendemos, y me parece interesantísimo que podamos hacer un programa hoy relacionado con el tema de psoriasis. Gracias, Guille. Vos sabés que es muy importante que hablemos de psoriasis. Obviamente es importante hablar de todas las enfermedades, pero sobre todo por esto que vos bien decías que tiene que ver con el desconocimiento. Por ejemplo, empezar a llamarla una enfermedad de la piel. Tenemos a la doctora Raimondo, que es jefa de dermatología del Hospital Aeronáutico. Además ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis, es parte del Consejo Médico Asesor de AEPSO. Y yo quiero, Nélida, que expliques cuál es en realidad, primero explicar que no es una enfermedad de la piel, y todavía escucho dermatólogos diciendo que es una enfermedad de la piel. Y después, cómo es que va mucho más allá de lo que uno ve en la piel en la psoriasis. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación y por permitirnos también poder explicarle a la gente que, como vos decís, esto es un proceso sistémico. Primero tiene que partir del médico el comprender que el paciente es un todo y que no vamos a ver solamente la piel. El concepto de la psoriasis cambió en los últimos 10, 15 años cuando se reconoce lo que es la enfermedad inflamatoria sistémica, en la cual la piel es solamente la expresión de un proceso inflamatorio que abarca otros órganos, con lo cual no alcanza con hacer un tratamiento con una crema o con darle vaselina y tratar de bajar la inflamación de la piel, sino que tenemos que bajar todo el contexto inflamatorio del paciente, porque ese paciente con psoriasis, con esas lesiones escamosas, me están demostrando a mí que también hay una inflamación a nivel cardíaco, a nivel de los vasos, a nivel hepático, a nivel del tejido adiposo, y toda esa inflamación va a redundar en un círculo vicioso, empeorando la psoriasis y empeorando el contexto de los pacientes. Por eso la parte cardiovascular debe tenerse muy en cuenta, porque son mayores las incidencias de enfermedades cardiovasculares, de infartos, de obstrucciones vasculares en pacientes con psoriasis que en la población en general. Bien. Ahora tenemos a Darío Kivelevich. Darío Kivelevich es un médico argentino que se fue a trabajar con Alan Menter, que es uno de los referentes mundiales más importantes que hay en investigación y tratamiento de psoriasis. Y él está ahí en Texas y nos envió este video justamente hablando de la enfermedad cardiovascular. Desde los años 80 aproximadamente, sabemos que hay una asociación entre enfermedad coronaria y psoriasis. Recientemente hicimos un estudio aquí en Dallas con el NIH, que son los institutos de salud de aquí de Estados Unidos, donde encontramos que los pacientes con psoriasis moderada a severa tenían niveles de calcificación de las arterias coronarias mucho más altos que las personas sanas, en niveles similares a de pacientes con diabetes. Posteriormente, el grupo del NIH trató pacientes con psoriasis moderada a severa por un año con medicamentos que habitualmente usamos para tratar psoriasis, y encontraron que los niveles de daño de las arterias coronarias se reducían. Esto es muy importante para recalcar que el
diagnóstico y tratamiento adecuado de los pacientes con psoriasis puede reducir el riesgo de progresión de enfermedad coronaria. Volviendo a lo que decía el doctor Darío Kivelevich, ¿hay conciencia en los médicos acerca del riesgo cardiovascular de los pacientes con psoriasis? No creo que se haya llegado a la conciencia plena sobre el riesgo cardiovascular en la psoriasis, tanto en la población como en la población médica. Pero tampoco creo que se tenga uno que preocupar, sino que tiene que ocuparse. Tanto los pacientes deben ocuparse de su psoriasis y de las comorbilidades, sobre todo la parte cardiovascular, y los profesionales no tenerle miedo a tratar adecuadamente a los pacientes para poder prevenir esas complicaciones que Darío comentaba. Hablamos por un lado de lo cardiovascular, pero ¿la psoriasis coexiste con otras comorbilidades? Por supuesto, tal vez la más conocida es la parte articular, siempre se habla de psoriasis y de artritis psoriásica, pero tenés compromiso cardiovascular, compromiso hepático, generalmente hay un hígado graso, una esteatosis hepática moderada severa, depende del grado a veces de psoriasis del paciente, hay compromiso de sistema nervioso, dado no solamente por la depresión, porque afecta la calidad de vida del paciente que tiene psoriasis, sino también porque esas mismas proteínas que me generan un estado inflamatorio actúan inflamando también el cerebro, dan sueño, dan fatiga, dan depresión. La parte muscular, la parte articular que ya habíamos mencionado, la parte pulmonar también, hay un cierto compromiso con lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Una persona puede consultar por una comorbilidad y después a través de esa comorbilidad llegar al diagnóstico de psoriasis? Porque, por ejemplo, en urología a veces los pacientes van por disfunción eréctil y terminan descubriendo que tiene una enfermedad coronaria el paciente. ¿Puede ser una vía de entrada a la psoriasis, a una comorbilidad? En general, la psoriasis se expresa primero, pero puede tener una psoriasis leve, que el médico va por una consulta cardiovascular o al hepatólogo, y en el interrogatorio y en la inspección del paciente descubrir que tiene una psoriasis. Tal vez un dolor articular, que consideran que es un cuadro artrítico, y en el examen del paciente se observa que tiene compromiso de las uñas o compromiso de lesiones de psoriasis en cuero cabelludo, que tal vez el paciente nunca consultó, y ahí se le hace también el diagnóstico de psoriasis. ¿Cuánto tiene que ver la gravedad de la psoriasis, si es una psoriasis leve, moderada o grave, en el desarrollo de las comorbilidades? Cuanto más inflamación, mayor desarrollo de las comorbilidades. Sin embargo, podés observar pacientes con psoriasis leve a moderada que ya cuando lo haces, por ejemplo, un ecodoppler de vasos de cuello, encontrás un espesor miointimal aumentado con respecto a lo que es la población general. Y lo mismo con una artritis. Y lo mismo con una artritis, que a veces es mínima, no se diagnostica. Hay algo muy importante que dijo Darío que me gustaría recalcar. Cuando el paciente está bien tratado, la comorbilidad mejora. Eso yo creo que es uno de los puntos principales que tenemos que hablar, que tiene que ver con la detección precoz de la psoriasis, la detección precoz, como en todas las enfermedades, de la artritis, y el tratamiento correcto y precoz de las dos enfermedades. Claro, y el tratamiento adecuado, no tenerle miedo, no pensar una psoriasis le voy a dar solamente una crema de corticoides o un queratolítico, es decir, para barrer un poco las escamas. El paciente va bien tratado, va a reducir el riesgo de comorbilidad y de efectos adversos por la comorbilidad. Nélida, ¿a qué edad se expresa la psoriasis? ¿En la primera infancia? ¿Se puede expresar cuando es más grande? ¿Tiene que ver un componente genético en esto, tener mamá, papá o ambos con psoriasis? Por supuesto, tenés distintos tipos de psoriasis, aquella que se expresa en la infancia y la otra que se expresa ya en edad adulta joven. Pero fundamentalmente esto es una afección de tipo genética. No quiere decir que porque tenga un familiar con psoriasis necesariamente va a heredar también una psoriasis. Aparte son muchos genes, no hay uno solo, como en algunas enfermedades que son monogénicas, un solo gen es el que determina la enfermedad en el paciente. En este caso son muchos, que de acuerdo a cómo están activados, va a ser el tipo de psoriasis que vas a expresar. ¿Qué es lo que pasa en la piel o en el organismo que dispara las escamas? ¿Qué hace que aparezca
esas lesiones en la piel? Una de las cosas más importantes que tenemos que reconocer en la piel es que es el primer órgano de la inmunidad en contacto con el medio externo. Claro. Entonces, no es una estructura inerte. Muchos piensan la piel es la envoltura del organismo, es un papel que envuelve, el paquete de regalo. No, es el primer órgano de la inmunidad, por lo cual muchos factores externos que a veces desconocemos, pueden ser infecciosos, bacterianos, traumáticos, la contaminación ambiental, actúan sobre determinadas estructuras en la piel que la reconocen como algo extraño. Entonces desencadena una respuesta de tipo inflamatoria. Si vos tenés algo que te ataca en tu casa, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Pones una pared alta para que no venga lo de afuera. Acá el organismo, ¿qué hace? Interpone una capa alta de piel para evitar la agresión de del elemento externo. Pero es por un error de esa célula que está recibiendo la información. Exacto, está como sobreestimulado, sobreexcitada y hace que la respuesta a un agente externo sea exagerada. Y tiene que poner una capa muy rápido, con lo cual el proceso de maduración del epitelio, en vez de hacerse en 21 días, lo hace en 3 o 4 días. Por eso tenés escamas, por eso tenés la descamación rápida, tenés una membrana y una imagen de rocío sangrante, que son los 3 pasos que nosotros buscamos habitualmente en lo que llamamos psoriasis vulgar, que es la psoriasis en placas. Sí, perdone, vaya, es todo suyo. Estaba en la radio con una persona que estaba ahí de columnista y yo le veía en el codo como una lesión que a mí me parecía, me impresionaba, sin ser dermatólogo obviamente, que podía ser. Él no sabía. Y es muy clásica. Él no sabía. Y entonces nos gustaría que nos cuentes cuáles son los lugares más frecuentes donde aparece este tipo de lesiones. Perfecto, tenés distintos tipos de psoriasis. Por ejemplo, en la infancia tal vez el sitio más habitual es la psoriasis del área del pañal. Si hablamos ya de un joven en edad adulta, tenés la forma de psoriasis en placas vulgar que aparece en los sitios de roces, en los sitios de extensión, en codos, en rodillas, a nivel de los nudillos, puede aparecer placas en el cuerpo, cuero cabelludo, región umbilical y región sacra también son sitios donde habitualmente encontramos las lesiones. La periumbilical es un sitio también muy característico. Puede haber compromiso de faneras, por ejemplo las uñas. Tienen un compromiso unguial que va desde un piqueteado, como si fuera una uña en dedal, hasta manchas amarronadas o la destrucción de la uña. Y luego hay formas especiales, como la psoriasis inversa, que en lugar de tomar la zona de extensión, toma los pliegues. Claro. Con lo cual ahí no vas a encontrar escamas porque es una zona húmeda. Entonces tenés que hacer distintos diagnósticos diferenciales. ¿Qué pasa con los chicos y la psoriasis en gota? Los médicos se dan cuenta que están, con lo que nosotros vemos mucho desde la asociación es, por ejemplo, el error médico de creer que tienen la tercera, la cuarta, alguna de las eruptivas y en realidad están frente a una psoriasis en gota que si estuviese tratada a tiempo probablemente se podría resolver, ¿no? Tal vez la herramienta característica del dermatólogo es la cureta. Entonces vos estás ante una eruptiva, pero cuando le pasás la cureta aparecen los 3 pasos que te había mencionado, que es el signo de la vela de estearina, de la membrana despegable y del rocío sangriento. Una tercera, una cuarta y una eruptiva no va a tener las escamas. Claro, pero en general lo ve un clínico. Lo ve un clínico, no lo ve el dermatólogo. Pero la uñita o la manito le puede pasar para ver si aparecen escamas. Yo en lo personal, habría que hablar más con los dermatólogos pediátricos, sí veo el vínculo entre el proceso infeccioso y la psoriasis en gota en la infancia y en la adolescencia. Se cuestiona mucho lo del estreptococo, lo de la parte infecciosa, los gérmenes, las anginas pultáceas, y sin embargo vemos que chicos con psoriasis en gota tienen valores elevados de antiestreptolicina O, y que cuando tratás ese foco, su psoriasis en gotas mejora. Vamos a hacer una pequeña tanda, pero quiero dejarte picando una preguntita, ¿no? Hablamos mucho acerca del estrés como desencadenante de muchas condiciones, de muchas patologías. ¿Qué rol juega el estrés, principalmente el estrés agudo, como puede haber sido en México ahora el terremoto de México, o alguna catástrofe climática, o algún problema familiar? Esto puede llegar a, digamos, a incendiar, como decimos vulgarmente, a un paciente con psoriasis. Si no me contestes ahora, después de la tanda volvemos y nos contesta.
Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. EcoGear, volumen natural para cejas y pestañas. Nuevo gel cejas y pestañas reconstituyente de densidad y volumen con resultados medibles en el tiempo. Disponible en farmacias de todo el país. EcoGear, cejas y pestañas, bellas siempre. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Seguimos en la semana de la psoriasis y estamos ahí con la doctora Nélida Raimondo, que nos va a contar acerca de esta patología y particularmente la pregunta que dejé picante hace un ratito, que tenía que ver con el estrés como desencadenante de la psoriasis en un paciente que ya previamente tiene diagnóstico de psoriasis. Es muy importante porque aparte habías mencionado algo, el estrés agudo. Sí. Porque muchas veces uno le pregunta al paciente si está estresado, si está tensionado. Corro todos los días, el trabajo no es el estrés de la vida diaria, sino aquel que te choquea. Sí, señor. Y ese estado de shock genera un cambio inmunológico. Ese cambio inmunológico va a actuar no solamente a nivel de cerebro, por ejemplo, sino va a actuar a nivel de las coronarias y va a actuar a nivel de piel. Es decir, que la situación de estrés es un factor influyente muy importante para el desarrollo de la psoriasis. Es que Nelia lo está explicando muy bien, ¿no? Porque a mí me saca, hay médicos que todavía dicen, o pacientes que todavía lo escriben en el Facebook, tengo psoriasis nerviosa. No existe la psoriasis nerviosa. También dicen, tengo presión nerviosa, tampoco claro, lo mismo, y esto hace que uno permanentemente, o que los pacientes todavía quedan con esa idea, ese mito, de que la psoriasis es psicológica. No, son muchos los factores que te lo pueden influenciar. El cigarrillo, el alcohol, las situaciones de estrés, los cuadros infecciosos, contaminación ambiental, los golpes son gatilladores de una respuesta inmune. Una de las cosas que hablamos al principio, en el primer bloque, tenía que ver con la inflamación. La gente pensará por ahí que la inflamación se toma antiinflamatorio y de ese modo ya está todo solucionado. Pero sería bárbaro. ¿Qué es la inflamación en el tema de psoriasis? Inflamación es un concepto que podríamos decir es relativamente nuevo. Siempre se habla de inmunidad o de enfermedades autoinmunes cuando el organismo genera anticuerpos para atacar una infección o atacarse a sí mismo también. Pero en los últimos años, con el descubrimiento, entre los cuales está César Mirstein también, de lo que se llaman interleuquinas, surge este concepto de inflamación. A nivel de la piel, luego que tenés una agresión X, que no siempre la sabemos, el queratinocito, que es la célula específica de la piel, reacciona y empieza a producir esas proteínas que le van a avisar al organismo y a la misma piel que hay algo que le está agrediendo. La respuesta a nivel de la piel, como podemos ver en la placa, es ponerse gruesa. Está defendiéndose de ese factor externo, pero simultáneamente activa algunas células que son linfocitos que van a actuar sobre la piel, pero también sobre articulaciones, sobre tejido adiposo, sobre el hígado, sobre el corazón, sobre el sistema nervioso. Por eso el concepto de inflamación sistémica. Perfecto. En realidad lo que hace es como despertar todas las alarmas del sistema inmune y eso es lo que provoca que pasen un montón de todas estas cosas con palabras difíciles que usa Nélida, ¿no? Nélida, hemos tocado temas, bueno, de que es la psoriasis, los síntomas que tiene, los signos que tiene, a quién afecta principalmente, pero como el tiempo es finito, me encantaría entrar a este fascinante mundo del tratamiento porque creo que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo decir, lo que uno siempre dice, la psoriasis no se cura, pero se trata. Pero hoy la verdad que se trata de una manera que prácticamente estamos en un 100%
Casi, entre un 90... Yo te diría que de control. Sí, de control de la enfermedad. Un 90 a un 100% de control de la enfermedad. Y lo que es más importante, de control de las comorbilidades. Claro. Porque el paciente que vos le controlás la parte cutánea, sabés que también le estás reduciendo la inflamación a nivel hepático y a nivel del corazón. Este mensaje es central, ¿no? Es porque yo esta pantalla, por ejemplo, atrás de esta pantalla hay personas que tienen por ahí 70, 80 años y que hace 30 años no sabía que esto estaba vigente, tan actual, y que hoy por hoy esa condición, esa situación podría revertirse. Guillermo, todavía no lo saben. Por eso. Todavía necesitamos seguir informando para que lo sepan. Hay gente que no lo sabe y pacientes y médicos que no se atreven todavía también a hacer estos tipos de tratamiento. Se conoce mucho más sobre el concepto de psoriasis e inflamación, se han descubierto muchísimos tratamientos nuevos. Recordemos que los tratamientos deben ser ajustados a las necesidades de cada paciente, que no todo paciente va a requerir un tratamiento sistémico de última generación, porque eso está reservado para aquellos pacientes con un compromiso inflamatorio importante. Se están descubriendo nuevas moléculas, algunas incluso ahora moléculas de tipo oral, generalmente como son moléculas muy grandes son inyectables, pero que dan muy buena perspectiva para el control de esta patología. Hoy por hoy, en realidad, una persona que tiene psoriasis, encontrando el médico adecuado, que nosotros desarrollamos la cartilla online en la página de AEPSO, tiene una expectativa de tener una mejora en su piel y en el resto de su organismo enorme. O sea, el mensaje que le darías hoy a un paciente que está mirando este programa, un paciente que tiene algunas lesiones y que por ahí no dio en la tecla, como se dice vulgarmente, con el médico, ¿qué le aconsejarías? Que es una patología que cada vez se conoce más, que debe ocuparse para poder prevenir lesiones a futuro y que tiene que tener mucha esperanza y mucha fe porque hay nuevos tratamientos que van a permitirle obtener un muy buen control de este cuadro inflamatorio. Y te voy a sumar un poquito, Guille. Es muy importante porque muchas veces cada uno de nosotros es un sistema inmune diferente. Totalmente. Entonces, uno reacciona diferente puede ser a las cremas, puede ser a un medicamento sistémico, al metotrexate, a la cicletina, a la ciclosporina, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que si no ven una mejora con lo que están tomando, que vuelvan al médico, que ese médico va a tener y juntos van a buscar cuál es el tratamiento que mejor le va a hacer. Eso es súper importante. Se nos fue el programa, pero me parece fantástico que ustedes como médicos, dermatólogos, especialistas, estén empoderados y tengan las armas para pelear varias batallas. Así que me parece fantástico. Muchas gracias, Silvita. Gracias. Mil gracias. aepso.org, ahí tienen toda la información que necesiten sobre psoriasis. Perfecto. Nos vemos el jueves que viene, 19 horas, aquí en Metro. Chao. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Medife me cuida.